Buenos días. Un agradecimiento muy especial al gobierno brasilero por la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas y a los amigos y colegas de Abongi por haber también abierto esta posibilidad. Tengo el reto de ser muy corto porque el tiempo prácticamente está terminando, pero quiero presentarles una serie de ideas muy generales que han surgido de un proceso que tiene algunos hitos que están en ese cuadro y que yo quiero destacar. Quizá el primero, en 2007, en el marco del Foro Social Mundial de Nairobi, se creó una coordinación internacional de movimientos sociales y organizaciones sociales para promover un debate global entre organizaciones sociales que se vinculara a otro debate que estaba abierto acerca de la efectividad de la ayuda oficial al desarrollo. En ese sentido, conseguimos que en el marco del foro de alto nivel desarrollado en Accra, en Ghana, África, hubiera una serie de reconocimientos formales para las organizaciones sociales y que se creara un instrumento de debate más formalizado que lo llamamos el Open Forum, el foro abierto. Más o menos, ¿cuál fue la idea? Nosotros habíamos presionado muy fuertemente para que hubiera dentro de la evaluación de la ayuda oficial al desarrollo presencia de organizaciones sociales, y también presionamos para que hubiera mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y otra serie de cosas, y en ese proceso tanto representantes oficiales como del sector privado y de distintas agencias lanzaron la pregunta: y a las organizaciones sociales, ¿quién las ronda? ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación de la efectividad de las organizaciones sociales? ¿Dónde está la transparencia de las organizaciones sociales? Alguien nos dijo, bueno, ¿están ustedes dispuestos a firmar el principal instrumento para este debate en términos oficiales, que ha sido la Declaración de París? Un embajador nos preguntó, ¿están las organizaciones sociales listas para firmar la Declaración de París? Nosotros dijimos no, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un marco que no nos representa, pero estamos dispuestos a abrir un proceso global de debate sobre nuestras propias organizaciones. Eso es lo que hemos venido haciendo desde el año 2008 y que tendrá un momento, digamos, de síntesis a fines de este mes en el cuarto foro de alto nivel que se desarrollará en Busan. ¿Cuál es la idea, digamos? El foro abierto es una red de organizaciones sociales que lidera un proceso global de discusión de organizaciones sociales con participación de otros sectores sobre nuestro rol, nuestra identidad y nuestros principios de trabajo y eficacia. ¿Cuál ha sido nuestra tesis central a partir de Accra? Las organizaciones sociales somos actoras del desarrollo. Eso fue una conquista, digamos, pequeña conquista que quedó formulada en el parágrafo 20 de la declaración final en Accra. Reconocen que las organizaciones sociales somos un actor de desarrollo, pero lo que decimos es que requerimos un ambiente propicio para desarrollar nuestra tarea. En el inglés pues se ha tomado la frase enabling environment para hablar de ese ambiente que no es solo normativo. Quiero hablar más adelante de eso respecto a lo que está pasando. Hicimos consultas en más de 70 países del mundo, hicimos consulta sindical, consulta con organizaciones del mundo rural, con organizaciones de poblaciones marginadas, consulta de mujeres, etcétera, etcétera. Hicimos realmente un proceso muy significativo y en América Latina hicimos consultas en 15 países.
La consulta brasilera, entre otras, que resultó muy interesante, y nos estuvo acompañando María Victoria, quien en ese momento muy recién posesionada, llevaba unas pocas semanas trabajando en el cargo que ahora desempeña, se comprometió a promover y a generar este debate, y de alguna manera pues este evento es una demostración de que ha honrado su palabra, lo cual le agradecemos muchísimo. La consulta brasilera resultó muy interesante, entre otras, porque este debate que está planteado aquí en el día de hoy salió como uno de los debates relevantes en ese momento. Del foro abierto han quedado básicamente dos grandes resultados. Uno, los principios de Estambul. En la primera asamblea global del foro se acordó, después de un proceso muy complejo y muy difícil. Imagínense ustedes concertar un set de principios entre grandes organizaciones de iglesias protestantes africanas y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, digamos. Pero como van a ver ustedes, yo los invito a que miren esos principios. Creo que nos representan, a las organizaciones latinoamericanas, nos representan de una manera bastante cómoda. Abongi, entre otras, ustedes tienen en sus carpetas este documento en donde hay una síntesis, bueno, no una síntesis, una traducción del segundo gran producto de este proceso, que fue un acuerdo sobre marco habilitante. ¿En qué consiste ese marco? Eso está puesto, fue acordado en la segunda asamblea y está traducido en portugués para ustedes aquí. Yo quiero destacar que en América Latina además hubo un tercer producto muy valioso para nosotros, y fue un acuerdo con el movimiento feminista y de mujeres latinoamericano para introducir el debate sobre equidad de género y derechos de las mujeres dentro de las organizaciones sociales como un tema especialmente relevante. Logramos un acuerdo muy importante. En las páginas web que están referenciadas ustedes pueden encontrar el texto. Los principios de Estambul son una serie de referentes. Esto no pretende pues ser un decálogo al cual se suscriban las organizaciones, pretende ser un referente que dialogue con las distintas organizaciones sociales. ¿Qué es lo que nosotros estamos promoviendo en términos de relación con estados y con organismos oficiales? Que lo reconozcan como referente. Por ejemplo, actualmente el gobierno surcoreano, que es el gobierno que va a ser huésped del próximo foro de alto nivel, ha reconocido que los principios de Estambul son un referente para relacionarse con las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros lo asumimos como un reto de construcción y de fortalecimiento que les comentaré un poco más adelante. Sí. Yo quiero detenerme un poco en este tema porque ha sido especialmente difícil y crítico el que nuestros interlocutores, incluso nuestros hermanos y colegas de otras organizaciones sociales del mundo, se pongan de acuerdo sobre algunos de estos temas. Más o menos hay un consenso fácil, general, sobre que las organizaciones sociales somos actoras de desarrollo, que contribuimos de distintas maneras a esa labor. Sobre eso no me quiero detener. Quiero detenerme un poco más en que desde América Latina hemos reivindicado de manera muy fuerte, muy férrea, que somos también actoras políticas de los procesos de democratización. Con esto hemos tenido dificultades. Les cuento que, por ejemplo, una colega dirigente de una organización de mujeres en África, en Kenia en particular, en medio de este debate se paró, muy molesta ella, a decir que las organizaciones latinoamericanas queríamos convertir a las organizaciones sociales en partidos políticos. Nosotros le explicábamos que no, que creemos que los partidos políticos tienen su propia agenda, pero que las organizaciones sociales, por ejemplo, no aspiramos a ocupar el poder del Estado, a ocupar cargos de gobierno como organizaciones sociales, pero que sí tenemos una agenda claramente política. Y en ese sentido tiene mucho que ver con los discursos de los ministros el día de anoche y cosas que se han planteado en el día de hoy. La democracia tiene mucho que deberle a las organizaciones sociales en este continente. La lucha, por ejemplo, por el combate a las dictaduras, el combate a los autoritarismos, la lucha por el regreso a la democracia, como los partidos de izquierda o los partidos de oposición, en estos marcos, por ejemplo, en los marcos de doctrinas
de dictaduras de seguridad nacional o inspiradas en la seguridad nacional. Todos esos partidos fueron declarados ilegales y perseguidos. Las organizaciones sociales nos convertimos en una herramienta de la sociedad para combatir la dictadura y para atraer los regímenes políticos hacia la democracia. En ese sentido se ha jugado un papel específicamente político, no es un papel partidario, pero es un papel específicamente político. Nosotros hemos defendido que esto es una cosa realmente importante porque nos hemos encontrado que gobiernos en la región han pronunciado frases como esta: bueno, mientras las organizaciones sociales hagan lo que tienen que hacer pero no opinen, les estoy diciendo una frase textual de un jefe de gobierno, mientras no vayan opinando, porque mientras vayan opinando las vamos a ir cerrando. Dijo un jefe de gobierno recientemente en alguna discusión que teníamos sobre este tema. Les encanta que trabajemos, pero no que pensemos. Y esto, pues lógicamente no es aceptable, porque parte de nuestro rol en la sociedad es comportarnos como un actor independiente, autónomo y que por supuesto coincide en momentos con las prácticas o las políticas de gobierno, pero en otros momentos no, estamos en la oposición o cosas por el estilo. Hay una serie pues de roles que jugamos en la sociedad que tienen que ver con la naturaleza de promoción de los bienes públicos, es decir, de la política. Pasa por favor. Yo en este punto quiero ser muy sintético porque no creo que quepa profundizar demasiado, pero quiero llamar la atención sobre esto. Cuando hablamos, especialmente en América Latina, de qué consiste un marco favorable para las organizaciones sociales, hablamos por lo menos de esos 4 campos que están puestos ahí. Hay un primer campo que es de orden cultural, y en este sentido yo llamo la atención porque ahí hay un tremendo reto que no es solo para el Estado, sino que también para la propia sociedad y para nosotros mismos. Tenemos una sociedad que termina no valorando lo suficiente la organización social. Y en algunos casos hemos tenido gobiernos en donde la cabeza del Estado sistemáticamente ha acusado a la organización social o de subversiva o de aliada del terrorismo. Yo lo digo, por ejemplo, en mi país tenemos un presidente, ya no ahora, digamos, pero en el pasado, donde prácticamente cada semana hacía una declaración pública y hablaba de esas ONG que son aliadas del terrorismo, y hacía declaraciones de ese orden. Tenemos otros gobiernos de la región que han hablado que esas ONG que son aliadas de la derecha o que son brazos de la CIA, ha dicho alguno de estos gobernantes. Tenemos una práctica de gobiernos, de jefes de gobierno, que tratan a las organizaciones que no están de acuerdo con sus políticas como enemigos. Y ahí estamos ante una tremenda dificultad, porque justamente lo contrario, creemos nosotros, tendría que ser lo que se promoviera, es el valor de la organización social como una herramienta que tiene la sociedad para resolver sus propios problemas. Es la idea de promover el asociacionismo como valor en lugar del individualismo, del resolver los problemas de manera individual como la gran apuesta de la sociedad. En ese sentido hay un reto cultural, que es un reto que atañe al conjunto de la sociedad y ello incluye al Estado. Es un reto, desde mi punto de vista, era un consenso en nuestros debates, es un reto hoy en día quizá el más importante y más difícil que tenemos entre nosotros, porque tenemos una sociedad que te invita a aislarte, que te invita a meterte en la casa con los aparatos estos pues, que todos tenemos a disposición en la actualidad. Hay un segundo campo que es normativo, y que tiene que ver con la realización del Estado de Derecho, un Estado que reconozca que la organización libre, autónoma, estas cosas hacen parte del sistema democrático. Hay un asunto crítico para nosotros y lo encontramos en varios países, incluso pues aquí en Brasil también se planteaba en la consulta nacional. Ese marco normativo tendría que incluir herramientas para la defensa jurídica cuando la organización es atacada
bien por funcionarios públicos o bien por agentes del mercado o de otros sectores, porque cada vez más las organizaciones estamos siendo víctimas de ataques de este tipo. Ataques a nuestra honra, a nuestro capital, digamos, institucional, representado como legitimidad, ataques no muy adecuados, digamos, o no muy legítimos, pero ataques al fin y al cabo. Herramientas de ese orden la creemos que es bien importante. Y hay un asunto pues que tiene que ver con el marco jurídico, con el marco legal también, que es un marco fiscal que promueva y proteja la organización. Yo aquí quiero hacer en este evento precisamente quiero hacer un llamado, un cuidado, digamos. En América Latina tenemos claramente fetichismo por la norma. Creemos que cuando se instaura una norma el problema queda resuelto. Y claramente lo que nosotros nos hemos encontrado en todo este proceso es que la norma es indispensable, pero no es necesaria. Y entramos al campo, el otro campo que está puesto ahí, que es el de la política. La voluntad política de los gobernantes es absolutamente necesaria para construir marcos favorables para la organización social. Tenemos un ejemplo, pásalo por favor. Haciendo yo una lectura de las 15 consultas nacionales, yo me encontraba como 3 tipos de países en términos del marco para la acción de las organizaciones sociales. Uno era marcos amigables, pero con problemas de implementación. Ahora que están ustedes en esta tarea, yo invitaría, por ejemplo, a que miraran las leyes recientes de República Dominicana. Son realmente leyes muy interesantes, muy favorables a la organización, pero que adolecen de un gran problema. No hay voluntad política para aplicarlas. Entonces es una excelente ley aprobada en el año 2005, que solo hasta el 2008 comienza a reglamentarse y que solo hasta este año comienza a implementarse en términos de los instrumentos que se han creado. Por supuesto, bueno, el segundo grupo de países es unos donde hay una ausencia de política nacional clara, especialmente pues varios países decían, bueno, no sabemos qué nos regula, y eso tiene un grave problema, y es que eso significa que entonces es cada funcionario público el que va creando la jurisprudencia. Si no hay un esquema claro de orden nacional, decían, entonces tú te encuentras con un ministerio que es completamente amigable, pero vas al ministerio de al lado y te encuentras con un enemigo declarado, digamos. Entonces, ahí hay una dificultad. Y hay un tercer grupo de países, que es donde hay marcos hostiles y donde lo que tenemos es una normativa que criminaliza la organización social, que no esté en determinados criterios, sobre todo pues alineada con el gobierno. Tener un marco normativo favorable es un verdadero tesoro. Yo en esto no quiero minimizar, digamos, la importancia de lo que del trabajo que se quiere hacer en este país, pero sí alerto en el sentido de que no es suficiente, que la acción cultural y la acción política es también un reto, además del de construir un marco normativo. ¿Qué es lo que hemos concluido, digamos, y qué es lo que le proponemos a las sociedades y a las organizaciones de nuestros países en este sentido? Construyamos políticas públicas de fortalecimiento de organizaciones sociales. María Victoria, en la consulta brasilera, hablaba de política de fomento de la organización social. Yo esa frase la he repetido pues en varios países como un ejemplo de lo que pudiera hacerse, pero lógicamente está el reto de en qué consiste una política de fomento. Ahí hay un ingrediente, a propósito del debate del panel anterior, que tiene que ver con lo siguiente. Queremos enfatizar en el carácter público, de interés público de la acción de las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido somos organizaciones que, independiente de que nuestros recursos provengan de fondos privados o de fondos públicos, la naturaleza de lo que hacemos, que normalmente está atada a la realización de los derechos de alguien o a la promoción de alguna idea o de valor de interés común, hace parte de los bienes públicos de una sociedad. Y podemos decirlo de una manera muy simple. Si usted es una persona pobre, empobrecida, que vive en un determinado territorio y además no está organizada, usted es más pobre aún.
el no estar organizado es parte de la pobreza, especialmente en las situaciones críticas. Si usted está organizado, ya ha dado un paso importante en el sentido de conquistar sus derechos e ir saliendo de la situación en la que está. En ese sentido, hagamos una imaginación. Tenemos un territorio en donde no hay organización social y tenemos otro territorio en donde la organización social es rica, donde el tejido organizativo es diverso, dinámico, activo. Claramente usted puede decir que este segundo territorio es más rico que el primero. En este sentido, ese tejido organizativo es un bien público y el Estado democrático está creado en las sociedades para proteger y promover los bienes públicos. En ese sentido, para nosotros se concluye que parte de las funciones, de las responsabilidades que tendría el Estado está justamente en fortalecer y contribuir a fortalecer esos bienes públicos. Ahora, cuando hablamos de esas políticas, por supuesto, pues estamos hablando de construirlas de manera deliberativa, pública. Esto no es un asunto pues de unos técnicos que hacen un borrador y se aprueba por parte del Ejecutivo. Estamos hablando, eso se mencionaba esta mañana y yo quiero recalcarlo, de una acción más estatal que gubernamental. Lo gubernamental en estas discusiones es inevitable, es decir, nosotros siempre pasamos por los gobiernos y por interlocuciones con los gobiernos. El problema es que nos quedáramos solamente allí. La idea es dotarnos de instrumentos, que esa política se dote de instrumentos que vayan más allá de las temporalidades del gobierno nacional, por un lado, y por otro, que incluso vayan más allá de la jurisdicción propia del gobierno nacional. Y aquí hacemos un llamado al reto político que significa construir políticas públicas de orden territorial, local, municipal, departamental o estadual en el caso brasilero. Por ejemplo, en mi ciudad, la ciudad de Medellín, el consejo de la ciudad, ¿cómo me decías que se llaman los consejos municipales aquí en Brasil? Las asambleas, cámaras, exactamente. La cámara de mi ciudad este mes discutirá una propuesta de política pública municipal de fortalecimiento de las organizaciones sociales. Municipal. Creemos que ahí hay un enorme valor, porque al fin y al cabo el municipio es el territorio más cercano a la organización social, el interlocutor más cercano lo tenemos ahí, y esa construcción nos parece muy relevante. ¿Puede coincidir con el gobierno nacional? Ojalá, pero puede que no. Y de nuevo ahí tendríamos una enorme ventaja. Cuando tenemos gobiernos nacionales muy autoritarios, tendríamos la posibilidad de construir políticas locales que para nosotros son muy importantes. ¿Qué podría contener una política como esas? Pues hay algunas ideas. Ya lo decíamos, comunicación pública, programas de comunicación pública en favor del asociacionismo, desarrollo de marcos normativos favorables, un marco fiscal promotor y proactivo, una estrategia de formación de capacidades. Esto nos parece muy relevante. Es un asunto de ayudar especialmente que a la organización más débil sea más capaz de hacer lo que quiere hacer. Este punto me quiero detener, una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de segundo, tercer, cuarto grado, de las asociaciones, federaciones, confederaciones y de las redes. La experiencia que nosotros tenemos es absolutamente elocuente. En aquellos países donde no hay una instancia nacional clara, es muy complejo convocar este tipo de debates, porque esta agenda de la que hemos venido hablando es imposible que la asuma una organización, por más fuerte que ella sea, una organización de manera individual. Esta agenda corresponde a organizaciones de carácter colectivo, que puedan pensar más allá de la necesidad básica de cada organización. Y aquí yo quiero decirlo con un ejemplo muy sencillo. Mire, el que Abongi sea una organización con capacidad de incidencia en la sociedad brasilera es un enorme tesoro, no para las organizaciones sociales, sino para la sociedad brasilera. Y en ese sentido podemos decir lo mismo de redes de carácter internacional y de cosas de otro orden. Yo he llegado a la conclusión de que una agenda de formación de capacidades, por ejemplo, que no tenga organizaciones de este orden, de un nivel superior,
al frente de esos procesos organizaciones de la sociedad civil que actúan de manera autónoma. Sin ese tipo de instrumentos es prácticamente imposible que esas cosas lleguen a buen puerto. Esa organización de segundo o tercer grado es muy relevante. Ahora, por supuesto, tenemos las redes, pero las redes tienen una característica que a mí me gusta mucho, que es casi siempre su informalidad y que están centradas temáticamente, las redes de educación, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Ahí hay una gran fortaleza. Pero cuando hablamos de gremios del sector, estamos hablando de organizaciones cuyo problema son dos cosas: la creación de ambiente para la acción de las organizaciones sociales y el fortalecimiento de sus asociados. Es decir, son organizaciones cuyo problema son las propias organizaciones. Y a eso me estoy refiriendo como una estrategia de fortalecimiento que tendría que contener una política pública en distintos territorios. Y por supuesto estamos hablando también de mecanismos de financiamiento público, que no es un asunto pues menor. Pasa. No, discúlpame, devuélvete una vez. Yo aquí quiero terminar planteando que una de las cosas que hemos encontrado es que aquí hay enormes retos también para la organización social como tal, es decir, no todo es endilgable a los demás y no todo está puesto en otras esferas. Creo que nosotros como organizaciones sociales tenemos unas enormes responsabilidades también. Hay una primera que tiene que ver con la creación de mecanismos de autorregulación. Este es un tema complejo y sé que hay, en muchos terrenos hay resistencias con él. Pero miren, una de las cosas que nos encontramos como común en toda la región es un intensivo uso indebido de la figura organización sin fines de lucro. En Colombia, los paramilitares, la guerrilla, los narcotraficantes tienen sus propias ONG y las tienen construidas para desviar dinero, para cosas que todo parece indicar que en este país pues, se hace con la originalidad brasilera que lo caracteriza. Pero también aquí hay un uso indebido de esa figura. Ahí, por supuesto, hay unas exigencias que hacer el Estado, pero también hay unas exigencias al propio sector en el sentido de construir herramientas que nos ayuden a nosotros y ayuden a la sociedad a hacer esas diferencias. Por ejemplo, prácticas como transparencia y rendición de cuentas es un ingrediente muy importante. Déjenme contarles una anécdota muy pequeña. Sincelejo es una ciudad al norte del país en donde ha habido una presencia muy fuerte, especialmente de grupos de narcotraficantes y paramilitares. La Confederación convocó en esa región una rendición colectiva de cuentas de ONG. A la primera reunión llegaron 65, 70 organizaciones. Cuando se les explicó en qué consistía, quedaron unas 12. Le preguntamos a los compañeros, nuestros colegas pues, de la región, qué pasaba, y les decían, claro, no, es que las otras 50 eran organizaciones de los paras. Entonces la rendición colectiva de cuentas se convirtió sin echar a nadie, sin crear rayas divisorias de ningún tipo, sino que nosotros vamos a ser transparentes y vamos a rendir cuentas. Eso ya generó un mecanismo de separación y de clarificación. Ahí hay una herramienta muy importante. Tenemos una red construida de orden regional. Este año en Colombia en particular seremos cerca de 450 organizaciones voluntariamente rindiendo cuentas ante la sociedad. Nos presentamos ante los medios, invitamos al alcalde, invitamos a un empresario, invitamos a un académico. Esto hemos hecho este año, la plata la hemos sacado de aquí, cosas de este orden. Yo creo que ahí hay un reto para las propias organizaciones que merecería respaldo estatal, respaldo público, digamos, por ejemplo, con algún pequeño financiamiento, pero que es básicamente una iniciativa propia de las propias organizaciones. Los invito pues a los colegas a mirar esa posibilidad. Hay un asunto que tiene que ver, yo lo llamo con mejorar y hacer más orgánica nuestra reflexividad. Nosotros fuimos organizaciones que muchas de nosotros nacimos en los 80 y en ese momento hubo una reflexión muy intensa sobre nuestro papel, sobre nuestro rol, sobre para qué estábamos en la sociedad. Pero la sensación que tenemos es que hubo un cierto bajón, digamos, de esa reflexión, se siguieron haciendo cosas, pero hay que volver a generar
reflexión sobre lo que nosotros somos. Mi amigo Giorgio Eduardo, aprovechando que aparece, me entregó ayer un libro sobre la historia de una organización que tiene 50 años en este país, una cosa extraordinaria. Cosas de esas necesitamos de conjunto, porque efectivamente tenemos que reconocer que el contexto en que actuábamos y el contexto para el que surgimos en la sociedad ha cambiado y de manera rotunda. Y nosotros como actor de la sociedad tenemos que pensarnos en ese nuevo contexto, para dónde vamos, para qué servimos, qué es lo que se quiere de nosotros. Por ejemplo, se ha pensado en una propuesta como esta, generar un reporte global cada cierto tiempo, cada 3, 4 años, sobre la situación de las organizaciones sociales y los movimientos sociales en el mundo. Y que ahí fuéramos como un reporte a Naciones Unidas. Y que por supuesto pues ahí todos contribuyamos, como el IDH, digamos, pero en este caso referido a la organización social. ¿Qué tal, por ejemplo, un reporte como estos cada 2 años al Parlamento brasilero presentado por el Ejecutivo, en el que las organizaciones sociales podamos discutir, hemos avanzado, no hemos avanzado, qué tenemos de fortalezas o no? La idea es convertir en debate público lo que nosotros somos y hacemos. Un instrumento como esos creemos que podría ser de mucha utilidad. Pásalo, por favor. Y pásalo. Yo quiero nada más dejarles ahí unas páginas donde se puede consultar las cosas que con mucha más extensión que he dicho. Yo quisiera terminar destacando 2 cosas. Uno, yo también percibo que lo que pasa en Brasil es un referente muy importante para casi toda la región. De hecho, pues nosotros, yo lo digo como miembro de ALOP y como miembro del Open Forum, a nivel global hay una esperanza, digamos, de que aquí se construyan instrumentos interesantes para lo que está pasando, para las organizaciones sociales, para su fortalecimiento, para generar, para aprovechar ese enorme tesoro que es la red organizativa de la sociedad civil que tenemos en estos países. Pero no, y además 3 cosas adicionales. Uno, el normativo es un tesoro, no hay un bien público más preciado que una buena ley, pero claramente es un tesoro que no es suficiente, que hay que también trabajar en otros ámbitos y en particular en el ámbito de la voluntad política. Y lo último que quiero, también lo decía la vez pasada en la consulta brasilera, y es esto: para hacer todo este proceso, normalmente nosotros tenemos que tocar las puertas de la embajada sueca, de la embajada suiza, de los canadienses, de los daneses. Por alguna razón, países y estados tan ricos como el Estado brasilero no consideran que la promoción de dinámicas internacionales, en este caso como esta, ameriten ser fortalecidas. Y yo creo que ahí también estamos en problemas, porque de nuevo, una de las características centrales de lo que venimos construyendo es una enorme presencia internacional y una enorme interinfluencia internacional para lo que venimos haciendo. Una ley que se replica en un lado, hay una famosa ley Putin, puesta hace algunos años, creo que tú la habrás referido claramente, que comienza a ser copiada rápidamente por otros países y precisamente no para bien. Y así pasa, es decir, hoy en día lo que pasa se globaliza muy rápidamente. Un país, un estado como Brasil, que viene jugando en las grandes ligas, que ya es gran potencia mundial, debería quedarle fácil entender que el fortalecimiento de las organizaciones sociales de carácter internacional y de carácter planetario es también su problema. Muchísimas gracias. Gracias, Rubem. Alguém tem alguma intervenção, alguma pergunta? A gente vai fazer uma rodada única por conta do tempo, então quem tiver suas questões seria legal já preparar agora. E depois a gente vai passar para o almoço e à tarde tem as oficinas. A gente vai se deslocar daqui até a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e vai ter um ônibus na porta do anexo 4, que vai levar a gente para lá. Então, esse ônibus vai sair às 14h, vamos tentar não atrasar nas oficinas. Então, vamos tentar fazer essa rodada de debates com tudo o que tiver que ser dito, mas de maneira bem objetiva. Obrigada. Paulo. Bem, Laís, boa tarde.
Parabéns pela apresentação. Assim como a mesa foi ótima, o Eduardo começou muito bem, terminou com chave de ouro. E, de novo, para quem não ouviu, eu já me manifestei aqui na primeira parte. Meu nome é Paulo Raus Martins, sou advogado e sou presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos das ONGs da OAB do Rio de Janeiro. O que eu gostaria de manifestar, se você me permite, com relação a essa parte, e eu esperei até não manifestar na primeira parte, que foi a primeira mesa, mas nessa que conclui uma grande mesa, digamos assim, quando a gente fala de colaboração entre Estado e sociedade civil, talvez dando um relato da minha própria vivência nesses últimos anos, como membro da Ordem, representando a Ordem no Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, e vendo a implantação da Lei 12.101 acontecer. E posso dar o relato, para quem talvez não tenha convivência com, por exemplo, o sistema de assistência social, que o sistema de assistência social, que foi implantado, na verdade, por iniciativa plena da sociedade civil e assumido pelo Estado depois, né, todo o aparato de assistência social existente, se encontra hoje da seguinte maneira. As organizações reguladas por um Conselho Nacional, que proíbe, inclusive, na prática, que haja atividade econômica, dirigentes que não podem ser remunerados, e que todo mundo aqui sabe, que resulta num fingimento de dirigentes que são empregados e pessoas que emprestam o nome para serem dirigentes, de contratos que são firmados dentro dos conselhos municipais, de convênios para prestação continuada dos serviços do SUAS, da falta de criatividade da organização de sociedade civil, que não mais implementa os seus projetos de assistência social, mas que implementa os projetos de assistência social que são formulados dentro do setor público, e especialmente aqui em Brasília, saindo diretamente do Sistema Único de Assistência Social para cada um dos municípios brasileiros. Essas organizações precisam loucamente estar no Conselho Municipal de Assistência Social para poder garantir seu próprio convênio, para poder garantir os contratos de trabalho que têm. E a Lei 12.101 chega lá e ainda avaliza isso daí, colocando, por exemplo, na divisão que existe entre assistência social, saúde, educação, tentando resolver esse imbróglio, mas, ao mesmo tempo, colocando o seguinte, olha, quem é que tem direito à imunidade tributária nesse país? Aquele que aplica o programa governamental da assistência social, aquele que aplica o programa governamental da saúde, aquele que aplica o programa governamental da educação. E, do meu ponto de vista, do ponto de vista da CAJONG, do ponto de vista da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a relação que existe de aplicação de um programa governamental na cooptação da sociedade civil, que vai viver exclusivamente desses recursos, exclusivamente dessas verbas que chegam lá, é, na verdade, uma precarização de todos os direitos possíveis. Precarização das relações de trabalho do setor público, a precarização de como é que uma pessoa pode prestar serviço para o setor público, a precarização da própria autonomia da sociedade civil, que já perdeu completamente a sua autonomia nesses conselhos, por conta desses conselhos e por conta dessas regras. Bem, daí porque a gente acredita, e esse que é o problema fundamental, que o Estado não pode se utilizar da sociedade civil para terceirizar seus programas de governo, e muito menos começar a falar de políticas públicas para as políticas de governo. A proposição da Ordem é que a gente comece agora a rediscutir a própria significação do que significa políticas públicas. Vamos dividir políticas públicas de políticas de governo e políticas de Estado. Aquelas que são transitórias, aquelas que são permanentes, aquelas que precisam do público. E o público não é o governo. Eu reconheço muito mais o público na sociedade civil organizada. E se é para a gente implementar alguma coisa que seja pública, por que a gente está implementando políticas de governo? Se é para o governo implementar políticas de governo por via da sociedade civil, por que ele não tem a vergonha, a decência de fazer por si próprio, de chegar lá e implementar, de colocar seus próprios funcionários, de colocar suas próprias coisas e fazer? Porque a gente faz melhor ou pior, é isso? A gente precisa de gestão agora, fazer aula de gestão governamental? Olha, em respeito a tudo isso, e é isso que eu gostaria de falar, por isso que eu acho que esses dois painéis se complementam muito bem, dizer que a gente passou um tempo nas lutas políticas, especialmente da esquerda, gritando durante muito tempo que era preciso ter um Estado diferente que fizesse uma sociedade diferente. E eu na Faculdade de Direito, assim como provavelmente você, especialmente as pessoas mais velhas, o SASE, nós ouvimos muito falar, por exemplo, de controle social, e o controle social era o controle do Estado sobre a sociedade. Quando nós fizemos a Constituição de 1988, a gente tentou reverter isso aí. E a gente falou e escreveu: o controle social é o controle da sociedade sobre o Estado. E é isso que constrói a democracia.
Existe uma Constituição no papel, infelizmente, existe uma Constituição na prática. E dessa governos de esquerda, de direita, sempre se miscuem no mesmo ponto. Eles olham para a sociedade civil como se fosse de sua utilidade. Olham para o controle social como se fosse controle sobre a sociedade civil. E não há cooperação possível enquanto a gente não entender que a sociedade civil e suas organizações não são utilidade do governo. Devem ser entendidas como depositárias de direito. Essa é a posição da ordem. Obrigada, Paulo. Mais alguém? Rubens, obrigado pelos elogios ao Brasil. Você se identifica, por favor? Eu sou o Tony Reis, sou presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que tem 257 organizações com o CNPJ devidamente organizada e um processo burocrático de legalização. Ok, Laís? Então, e aqui represento, e nós nos intitulamos Movimento Popular Social de Advocacy de Construção de Direitos. Não queremos ser prestadores de serviço para o governo. Queremos manter independência com diálogo constante e nós estamos tendo essa abertura com o Executivo e com o Judiciário. Infelizmente, o Legislativo está sendo tomado por um pequeno grupo de fundamentalistas religiosos. Ok? Desculpa, Laís, se eu me aprofundei. Primeiro, me gustó mucho la cuestión de la autorregulación. Creo que eso es muy importante para nosotros, porque quero dizer assim, desculpa, nós éramos muito felizes com o Banco Mundial e o Fundo Global para o financiamento da AIDS aqui no Brasil. Então, nós tínhamos recursos, as nossas organizações estavam muito bem e nós estávamos muito bem fortalecidos. O Banco Mundial se foi, o Fundo Global se foi, e agora nós estamos penando. Nós estamos falindo e agora nós estamos com o resultado das nossas organizações de AIDS no Brasil, que cada estado ficou para financiar e elas exigem 17 documentos para fazer um convênio. E, assim, das poucas organizações, nós estamos penando para fazer a sustentabilidade. Então, primeira coisa, eu queria que você falasse como que está essa sustentabilidade, que nós estamos com uma saudade muito grande da USAID, e olha, perdoe as feministas, estamos com saudade da USAID, das fundações holandesa, da IVOS, da Fundação Britânica, estamos com uma saudade muito grande, embora nós estamos caminhando, vamos ser um país rico, vamos para a quinta economia, e nós queremos a Fundação Brasileira de Financiamento das Organizações Internas, porque nós precisamos de sustentabilidade. Gostaria que você falasse sobre essa autorregulamentação, que hoje nós estamos competindo. Nós estamos competindo, no espanhol não é competência, é concorrendo por pouquíssimos financiamentos. Saíram os editais de todas as nossas organizações, nós temos 2 organizações financiadas. E isso está sendo um absurdo no âmbito nacional. Então, a sustentabilidade das nossas organizações, que a gente quer discutir, e essa questão da autorregulamentação, que eu gostei muito, que eu acho que é muito bacana, e nós estamos para encaminhar, acho que nesse marco regulatório, como a gente pode se fiscalizar também essa transparência que vamos estar discutindo hoje à tarde lá no Accountability. Obrigada, Tony. Mais alguém? A Vera? Eu queria só chamar muita atenção a um ponto que eu acho que não deve passar desapercebido, que o Rubem trouxe para nós, a importância de produzir conhecimento e informação sobre esse campo, né? Eu acho que, numa perspectiva histórica, a presença de organizações da sociedade civil, que não só fazem atendimento ou atendem necessidades comunitárias muito locais, mas que tem essa pretensão de ser uma voz, de construir uma voz para interferir na política e interferir nos destinos da sociedade, etc., é um fenômeno relativamente novo. Isso era papel dos partidos, era papel dos sindicatos, na melhor das hipóteses. Então, a gente também tem um ator novo aí, ator político, nessa dimensão das organizações da sociedade, que não está bem compreendido nem por nós mesmos, né? Então, eu acho que o exercício de pensar sobre qual é o nosso papel, ele é muito importante, né? E até assim, colocando um problema que eu acho que exige reflexão,
dialoga com essa questão que o Paulo Haus colocou, que a Bong também concorda. Nós achamos, mas eu acho que isso não é consenso na sociedade civil, que o papel mais nobre das organizações não é prestar serviço e ser cadeia de transmissão de política pública de governo. Nós achamos que as organizações têm que ser autônomas. Agora, ocorre, e isso a gente considera legítimo, que as organizações têm o papel, esse a gente defende, de criar novas tecnologias sociais. Ou isso, por exemplo, no caso das cisternas do semiárido, né, que a organização social cria uma metodologia de convivência com o semiárido, enfim, uma coisa que aí dá certo, começa a pegar, vira política pública. Aí nós entramos numa situação difícil, porque as organizações estão envolvidas, isso está virando uma política pública de como resolver esse impasse? Eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir, não tem resposta pronta e, lógico, essa solução tem que considerar a história de cada processo. Eu acho que outro muito tipo da área da minha organização de origem, creches comunitárias, guarderias, que é por exemplo, a educação infantil de criança pequena é uma ausência de política pública total, não temos cobertura nenhuma, né, pública, é mínima, é totalmente irrisória a cobertura pública de creches. As mulheres populares se organizam, montam suas creches fora do que seria um padrão oficial público de montar uma creche do jeito que dá, porque é uma necessidade premente de mães, geralmente chefes de família, que precisam trabalhar e precisam da creche. Aí, por pressão do movimento popular, essas creches comunitárias, muitas vezes com uma certa precariedade, são conveniadas com a prefeitura, legitimamente, graças a uma pressão popular, governos mais, enfim, permeáveis a essa pressão acabam conveniando. E aí nós temos, de novo, um problema. O que é legítimo aí? Porque essas organizações estão sendo correia de transmissão de uma política pública, mas, por outro lado, elas também são autoras dessa política pública. Essas creches foram o resultado de uma luta nos movimentos de mulheres nessas comunidades. Como resolver esses embrolhos? Eu acho que é só exemplos de quanto a gente tem que pensar sobre o nosso papel como ator político, como ator construtor de direitos. Obrigada, Vera. Cândido. Cândido do IBASE. Eu gostei muito, Rubem, depois de te ver explicando esse quadro. Eu tenho, primeiro, como organização brasileira que tem uma grande atuação internacional, te agradecer por esse recado, porque aqui, de fato, é bem difícil internamente essa discussão junto com o governo sobre como financiar isso, etc. A dependência que nos joga para qualquer organização do exterior é um pouco inaceitável hoje. Então, nós somos uma sociedade civil emergente, como o Brasil é emergente, mas isso politicamente não está pautado na agenda brasileira, né? E nós teríamos que, nessa discussão, pensar. Mas eu queria uma pergunta muito específica relacionada ao que eu fiz antes. Vocês fizeram com o Open Forum, desde Nairobi, né, do Fórum Social Mundial em Nairobi, fez todo esse percurso, muitas consultas. Essa questão de nós, organizações de cidadania ativa, fazendo um papel público, lutando para ser reconhecido enquanto tal, mas sendo regido por direito privado, como é que está nos diferentes países? Obrigada, Cândido. Mais alguém? Rubem. Varias anotaciones. Básicamente, pues concuerdo con lo que ustedes han mencionado. Yo quiero llamar su atención sobre las organizaciones prestadoras de servicios y sobre ese nuevo, bueno, no nuevo, pero ese campo, porque una de las cosas que yo descubro en este periplo que hemos hecho es que ahí hay un campo de actuación que no podemos desconocer y que vale la pena mirar con cuidado, porque efectivamente están todos los problemas que tú señalas, digamos, de la contratación y de quedar sometidos a la dictadura de la norma, pero también conozco muy buenas experiencias en donde organizaciones que vienen del más puro asistencialismo, a partir de la interacción y de la asociación, se han metido en la construcción de políticas públicas y mantienen la prestación de servicios, pero en una perspectiva pública diferente. Por ejemplo,
en la ciudad de Medellín es la primera ciudad de Colombia que tiene una política pública de facilidades de acceso para personas con limitaciones físicas. Es la primera ciudad del país que lo tiene, gracias a que unas organizaciones que tienen tremenda capacidad y conocimiento sobre ese tema y que han prestado tradicionalmente los servicios al gobierno y lo han contratado con ellos, y resolvieron tomar distancia y plantear una discusión de política pública. Creo que ahí hay una cosa de mucho interés. Y otro ingrediente que también hay que plantearlo es que recordemos que una de las fuentes de financiación de este sector en el presente, y seguramente lo será en el futuro, tendrá que ver con ese mecanismo. Entonces yo creo que ahí yo no estoy llamando ni a defenderlo per se, ni a atacarlo per se, y en ese sentido lo que dice Tony me parece perfectamente congruente con el tipo de organizaciones que ustedes son, es decir, no quieren convertirse o reducir el rol a operadores de proyectos, con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero hay organizaciones que juegan un papel o que pueden jugar un papel muy interesante en ese campo. Con esto, con el saudade de las agencias de financiamiento tradicional, que todos tenemos en el fondo, por supuesto, yo también, claro, no, pero ocurre que ahí ha cambiado rotundamente el panorama también. Miren un dato reciente que nos lo dieron hace un par de semanas. Ustedes conocen seguramente a Cordate. En una discusión que tuvimos con ellos hace un par de semanas, su gran conclusión es que la época en la cual ellos se consideraban a sí mismos como una organización donante se acabó. Se acabó. Por un lado, porque la captación de recursos que tienen entre el público es cada vez menor, y por otro, porque cada vez dependen más de fondos públicos de los gobiernos de los Países Bajos, y eso pone la discusión en otro plano. De hecho, ellos tienen una de las reducciones de personal más dramáticas de su historia, de 200 y no sé qué, pasarán a 100 y algo, es decir, casi la mitad o más del personal, más de 100 personas que tienen que salir de la organización, y están en esa reflexión. Ahí también han cambiado las condiciones. Pero yo creo que ahí ha habido un error estratégico de parte de organizaciones del sur que me parece muy problemático también, y es que nosotros seguimos vendiéndonos desde la pobreza. Es que somos muy pobres, es que todavía algunos de nosotros somos muy pobres, y eso seguramente es verdad, pero eso ante organizaciones que tienen ya la pobreza en la esquina de su casa, como pasa en Berlín o como pasa en cualquier ciudad europea, la cosa es a otro precio. Y ahí vuelve y aparece la discusión sobre el principal instrumento que tienen las sociedades para resolver la provisión de bienes y servicios públicos, que es el Estado. Y en ese sentido, el Estado brasilero y casi todos los estados nacionales latinoamericanos, lo que tienen a su interior es un gravísimo problema de desigualdad, de que la riqueza está concentrada, de que los ingresos están concentrados, y entonces en ese sentido el principal reto no es cooperación internacional, por favor no nos abandone, no, sino es cómo redistribuimos la riqueza y el ingreso en nuestras propias sociedades. Es una tarea política que atañe a nuestra propia responsabilidad. Por supuesto, tampoco esto de que entonces nos vamos para África o nos vamos cada vez buscando dónde están los pobres, más pobres de la tierra, no se trata tampoco de eso, pero ahí hay una discusión que hay que dar. Y lo último, hay un problema, Cándido, que a mí me sorprende, y es que yo siento que en pocos continentes, por decir que prácticamente solo en América Latina, esta noción de los bienes públicos como valor está instalada en la discusión de las organizaciones sociales. Tú ves, diciéndolo pues con todo cariño y con todo respeto, digamos, pero las organizaciones africanas normalmente plantean la discusión como que otros tienen la responsabilidad de fortalecerlas a ellas porque otros tienen deudas históricas y no sé qué, digamos. No entienden, hasta donde yo percibo, digamos, sus propias responsabilidades públicas. Entonces ese debate no se instala de una manera como muy fluida. Creo, eso sí, si se revisan algunos de los documentos oficiales de este proceso, esa discusión y ese planteamiento que hemos hecho desde América Latina viene ganando terreno.
La idea de que, por ejemplo, tenemos bienes públicos globales, que la cooperación internacional tiene que ser entendida como un bien público global, como lo que efectivamente tendría que ser, que está puesto al servicio de la realización de los derechos de aquellas personas que no los tienen, independiente de donde estén ubicadas. Pueden estar ubicadas en las afueras de Madrid o en las afueras de Río de Janeiro. Estamos hablando de un problema que nos atañe tanto lo que pasa en Madrid como lo que pasa en Río de Janeiro. Esa discusión yo creo que está todavía por darse y que tenemos todavía mucho que ganar en la construcción de la noción de lo público como un interés que nos atañe a todos, independiente de la ubicación geográfica. ¿Perdón? Lo conversamos si quieres si te vas a meter en el grupo de Accountability esta tarde, lo Sí. conversamos ahí, ¿vale? Okay. Obrigada, Rubem.